tal? ¿Cómo están? Me gustaría narrarles, de la manera más breve posible, una experiencia personal. Esta se dio cuando comencé a estudiar en la universidad. Tendría yo cerca de 20, 21 años. Llamó mucho mi atención la idea o la palabra anarquismo, aunque en ese entonces no conocía a fondo, digamos, el significado de la palabra. También me dediqué a la lectura de novelas, de libros de ficción, y a lo único que no me dedicaba era a lo que debía, que era justamente la carrera a la que me había yo inscrito. Pero los jóvenes siguen su instinto, su olfato, tropiezan, caen, se levantan, tropiezan otra vez, como debe ser, hasta que finalmente encuentran alguna especie de camino. Conforme pasó el tiempo, me pregunté si ambas afecciones o gustos se encontraban ligados. Es decir, si la literatura y el anarquismo tenían una relación que a mí me pareciera fundamental para tratar de comprender por qué un joven como yo había seguido esos pasos. Leí a los anarquistas de cabecera, que todos ustedes conocen, no se dirá hoy nada nuevo, por ejemplo a Juan José Proudhon, que escribió La guerra y la paz, nombre que luego León Tolstoy, también considerado anarquista, tomó para escribir una de sus más grandes obras. Proudhon, que era un hombre pobre, de cuna pobre, como yo mismo, autodidacta, cervecero, y luego se convirtió en tipógrafo, etc. Sostenía una especie de humanismo anarquista o de anarquismo humanista. Pensaba que no requeríamos de gobiernos, sino solo de administraciones, ¿verdad? Administraciones que estuvieran regidas por contratos que las personas hacían. Se conocen sus frases célebres de la propiedad es el robo o la propiedad es un crimen. Y se relacionó, comunicó con la feminista y activista Flora Tristán, francesa, descendiente de una familia peruana, creo, y con la cual trabó una especie de amistad intelectual. Después me seguí con el discípulo de Proudhon, que era Mikhail Bakunin, que resultó ser, de entre los anarquistas o filósofos anarquistas que leí, el más duro, el más violento, el más destructivo, porque él pensaba que la destrucción también era creativa, que podías, a través del quebrantamiento del orden o de la alimentación de un desorden, crear mundos nuevos, pero sobre todo obtener una libertad deseada. Quizás el anarquista que más me impresionó fue Kropotkin, Pedro Kropotkin, que al final escribió una ética que creo ya no vio publicada, él murió en 1921. Y este hombre, que era descendiente de aristócratas, tenía linaje de príncipes, era un hombre ascético, alguien muy afable que, a diferencia de Bakunin, detestaba la violencia y que estaba por un anarquismo humanista. Se decantaba por el anarquismo humanista, como también lo hizo Proudhon, y consideraba que había dos tendencias, ¿no? Hablando muy generalmente, una de ellas era la de aquellos seres humanos que creían y que practicaban la ayuda mutua. La otra tendencia o la otra parte estaba formada por aquellos seres, hombres, mujeres, que requerían de un mago, un sacerdote, un mesías o líderes, ¿verdad? O estados que los guiaran y los llevaran por el camino del bien.
Él, por supuesto, se decantó por el primer camino que él consideraba más cercano a la libertad. Al mismo tiempo que yo leía a los anarquistas y a filósofos de toda clase, me incliné también por la literatura. Leía a Oscar Wilde, a José Agustín, a John Fante, a Bukowski y, y a tantos otros escritores que no terminaría hoy de nombrar. Y hoy, muchos años después, creo que de alguna manera había un hilo conductor entre mi interés por el anarquismo y la literatura de ficción que más me atraía. Pondré ahora 3 ejemplos de jóvenes o personajes jóvenes de 3 escritores muy conocidos e incluso nunca demasiado conocidos. En El lamento de Portnoy, la obra de Philip Roth, el joven Alex Portnoy, el libro se narra desde la niñez, se enfrenta a un mundo cerrado, ¿verdad? A un chiste, él lo llama vivo en medio de un chiste judío, y se revela de algún modo contra las costumbres que le son impuestas. Otro personaje es Holden Caulfield, del libro El guardián entre el centeno, que todos también conocen, de este escritor estadounidense, Salinger, y un personaje también de 16 años, un adolescente, que es mirado con desconfianza por su propia familia y sociedad y que intenta ir a contracorriente, ¿no? Marchar, construir su propia vida y siempre desconfiando de los adultos. Recuerdo una frase en la que Caulfield dice, cuando hablas con un profesor regularmente no necesitas ponerle mucha atención, decía Caulfield. Y un tercer personaje, también creo que de 16 años, Silvio Astier, del Juguete Rabioso, la novela, o la primera novela incluso creo, del escritor argentino Roberto Arlt, que ubica a este personaje, Silvio, en los bajos fondos de Buenos Aires, donde va viviendo una serie de aventuras, pero siempre a contracorriente, siempre pensando que para tener un lugar en esta sociedad se requiere ser más bruto que inteligente. Entonces allí tienen de entrada una razón por la que me interesé por ambas tendencias, la literatura de ficción y el anarquismo, porque ambas las une la imaginación y la libertad. La idea de que la imaginación nos construye mundos menos terribles, penosos que el nuestro, ¿no? En fin, muchas gracias.